Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente desde Responsabilidad Integral, Sandra Patricia Estupiñán, Daniel Villalba y Ana María Ocampo, les damos la bienvenida el día de hoy a otro de los webinars de Responsabilidad Integral. Pues este año vamos, como se dice, con toda a generar un valor agregado para inquietudes del sector químico de Colombia. Entonces, el webinar de hoy, que Sandrita va a realizar la presentación más adelante de nuestro rockstar invitado, que es el doctor Javier Eduardo Trillos Muñoz. Entonces, con él conciliamos después del éxito de su webinar en febrero pasado sobre tramitología ambiental, entonces empezar a desglosar algunos temas y pues partiendo de esa excelencia y conocimiento de Javier, entonces le apostamos hoy a licenciamiento ambiental para almacenamiento de mercancías peligrosas. Entonces le agradecemos a Javier, que es parte de la casa o es miembro de la Casa de Responsabilidad Integral, pues acompañarnos a Dani, a Sandrita y a mí el día de hoy. Entonces, como siempre, pues les pedimos a todos ustedes que pueden postear sus preguntas en el chat del evento y se contará con un espacio al final donde Sandra le presentará esas inquietudes a Javier. Y pues digamos de acuerdo al tiempo disponible, pues él nos complacerá con esas respuestas a sus inquietudes. Y asimismo, Daniel, muy amablemente siempre durante el transcurso del webinar va a generar o va a incluir un enlace donde está el enlace de participación, de asistencia, para poder tener la trazabilidad de quienes se encuentran o han participado en el webinar. Porque esto es importante y ustedes dirán que nos lo han preguntado si yo he realizado la inscripción, que nos lo preguntan a Daniel y a mí, porque muchas veces otras personas que no están en esa inscripción a través de un enlace que les comparten otros, se conectan y si no tenemos esa trazabilidad, pues no podemos enviarles las memorias de este webinar. Entonces, el día de ayer precisamente, pero pues como fue festivo, digamos que hoy también se celebra, fue el Día Internacional del Reciclaje. Entonces, pues con Daniel y Sandra queríamos hacer una mención especial sobre precisamente uno de los grandes retos de la cadena del valor del sector químico, es el aprovechamiento de los residuos que se generan. Entonces, uno de los pilares actuales, que es la economía circular, plantea precisamente una oportunidad para aumentar esas tasas de tratamiento y aprovechamiento de los residuos generados, permitiendo de esta manera que se conviertan en materias primas útiles y así disminuir pues esa disposición final como parte de ese proceso pues de engranaje de economía circular. Entonces era un mensaje que con Daniel y Sandra queríamos compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es responsabilidad integral? Y pues Sandrita y yo pues lo presentamos siempre que tenemos webinar porque es pues importante recordar que es una iniciativa voluntaria de la industria química para impulsar esa mejora continua en la gestión segura de productos químicos y lograr de esta manera el desempeño o excelencia en el desempeño ambiental, seguridad de procesos y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues el tema de hoy hace parte pues, de muchos aspectos, excelencia en el desempeño ambiental, porque pues vamos a hablar de todo el tema del marco normativo, pero pues también vemos que de una u otra manera el tema de almacenamiento pues está asociado a todo el tema de seguridad de procesos y por ende seguridad y salud en el trabajo, porque pues implica exposición de trabajadores por el uso de esas sustancias químicas. La iniciativa se originó en Canadá en el año 84, pues tiene el nombre de Responsible Care y a la fecha está en más de 70 países alrededor del mundo. En Colombia se inició en el año 93 bajo el nombre de Responsabilidad Integral y contamos con aliados, afiliados, productores y comercializadores de productos químicos y transportadores y operadores logísticos de mercancías peligrosas. Entonces, digamos que con Javier, que es experto jurídico en muchos de estos temas, en todos, pues digamos que queríamos abordar el tema de almacenamiento porque ha sido una de las inquietudes constantes de muchas empresas del sector químico, de la cadena de suministro. Y entonces queríamos contarles que con Sandra, Darly, Daniel, Alberto Uribe,
Javier Cardoso y Diego Gotelli, que está en Argentina, iniciamos desde el año pasado la construcción de una herramienta técnica desde responsabilidad integral que se enfoca en los lineamientos para un almacenamiento seguro de productos químicos. Porque es importante, aunque Javier ahorita nos va a hacer el recorrido normativo, pues vemos que en Colombia no se tienen esos términos de referencia técnicos asociados al adecuado almacenamiento o cómo debe ser ese almacenamiento de productos químicos. En las memorias les vamos a compartir unos marcos normativos, entre ellos el Real Decreto de España, que tiene, digamos, unas pautas muy importantes desde la visión técnica para hacer el acopio de esas mercancías peligrosas en los centros de almacenamiento. Pero entonces, desde esa visión, la herramienta en la que hemos venido trabajando busca convertirse en un referente para ese diagnóstico de las condiciones de almacenamiento de las empresas y constituirse en una guía de consulta permanente para adecuar y optimizar los procesos relacionados con el almacenamiento de mercancías peligrosas. Por ahora, el target de la herramienta son recipientes móviles, pero la vamos a ir escalando a otros temas como por ejemplo el almacenamiento durante el transporte y mirar cómo visualizamos el tema desde lo técnico para el almacenamiento en tanques estacionarios. ¿Qué es importante de esta herramienta? Pues que nosotros estamos sincronizados con el sistema globalmente armonizado. Como sabemos, digamos que en el tema pues ya muy recorrido está el libro naranja, que habitualmente vemos es en el tema de transporte, vehículos transportando mercancías peligrosas, y que eso se clasifican en las 9 clases, pues digamos asociadas a la clasificación bajo el libro naranja de Naciones Unidas, pero este sistema solamente cubre los peligros agudos, mientras que en el caso del SGA, el famoso libro púrpura, en el almacenamiento, aparte del peligro agudo, pues del material, se debe considerar también el peligro crónico. Entonces, el SGA cobija ese criterio de los dos peligros, tanto agudos como crónicos. Entonces, la herramienta está sincronizada para esa clasificación bajo el sistema globalmente armonizado. Y consta de 2 partes. Tenemos la etapa 1 de diagnóstico, que es precisamente para identificar cómo es el estado actual de sus condiciones de almacenamiento de mercancías peligrosas, y ya después vendría la parte 2, donde se realiza esa identificación y verificación de las condiciones de almacenamiento de mercancías peligrosas, su inventario, clasificación de las sustancias, entre otras directrices, y paso a paso se realiza esa clasificación, requerimientos de infraestructura y distribución de las mercancías a almacenar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que hemos encontrado, digamos, en este proceso de construcción de esta herramienta técnica que hemos realizado ya pilotos y nos encontramos en uno de ellos con una empresa del sector químico nacional? Pues que da precisamente esos lineamientos para verificar condiciones de almacenamiento seguro de mercancías peligrosas, tanto procesos como infraestructura, reconocimiento de las condiciones actuales del almacenamiento de mercancías peligrosas, como decíamos ahora, armonización con el sistema globalmente armonizado para la clasificación de peligros, de identificación de peligros de las sustancias químicas. También nos permite un control de cantidades utilizadas, minimizar esos riesgos de accidentes con sustancias químicas que es tan importante, identificar requerimientos específicos y restricciones en el almacenamiento de sustancias químicas, el tema de la optimización de procesos precisamente, y muy importante, control de inventarios e información validada. Entonces, sin ser pretenciosos, consideramos que esta herramienta técnica va a generar unas pautas muy importantes para aquellos que a futuro se evalúen bajo estas, digamos, este lineamiento técnico que estamos desarrollando desde Responsabilidad Integral Colombia. A nosotros pueden encontrarnos en estas redes sociales, y aquí está nuestra página web www.responsabilidadintegral.org, y en el canal de YouTube. Digamos que estamos reorganizando también en este momento. Muchas veces colocamos algunos de los eventos en vivos que realizamos, y pues digamos que uno de ellos entonces será la grabación del evento que realizamos el día de hoy, que está a cargo pues de Dani y de Daniel.
Entonces, antes de pasar ya a la presentación de Javier, precisamente en este tema de los accidentes que se pueden presentar por un no adecuado almacenamiento, nosotros tenemos la próxima semana un curso sobre investigación de accidentes mayores que precisamente es para compartir y conocer sobre el proceso a realizar para identificar las causas básicas, raíz e inmediatas que generan un accidente mayor. Y pues que están asociados a la pérdida de contención de sustancias químicas peligrosas, incendios y explosiones. Y también desarrollar habilidades en los profesionales de las organizaciones para abordar e investigar este tipo de accidentes. Entonces está dirigido a equipo técnico, gerentes operativos y activos industriales. Y durante el transcurso de esas 4 horas de este curso, que es con Clara Inés Arbeláez, experta en el tema, vamos a visualizar los requisitos y elementos de investigación de incidentes y se desarrolla bajo un caso de estudio cómo se evalúan las diferentes etapas de la investigación de accidentes, planeación, análisis de incidentes, análisis de las causas raíz y planes de intervención. Entonces, si están interesados, pues nos indican y les enviamos la información. Entonces, pues nosotros, el equipo, Darly, que también está conectada desde afuera, Sandrita, Daniel, pues les damos las gracias por estar presentes el día de hoy. Nosotros estamos comprometidos pues con nuestros afiliados, con la industria química nacional y con todos los actores de la cadena de suministro para hacer un buen engranaje técnico de lo que compete o lo que, digamos, está asociado a la gestión segura de sustancias químicas. Y pues un mensaje que damos y que en estos momentos es muy importante y que lo hemos dicho en otras oportunidades es que la conciencia, pues en este momento es el mejor elemento de bioseguridad. Debemos seguir ahora más que nunca, cuidándonos de este virus pues que nos acompaña desde el año pasado. Entonces les damos las gracias y Sandrita pues va a presentar a nuestro invitado superestrella del día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Anita. Sí, efectivamente el día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Javier Eduardo Trillos Muñoz. Él es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial también de la Universidad de los Andes. Cuenta con un diplomado internacional en Business Law de la Universidad Javeriana. Cuenta con más de 32 años de experiencia en beneficios fiscales ambientales, urbanísticos, licenciamiento ambiental, procesos sancionatorios, permisos ambientales, debida diligencia, regulación y análisis de políticas públicas ambientales y registros de marca. Adicionalmente es socio fundador de FT Consultants SAS. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Javier. Bueno, muchas gracias. Voy a entonces a compartir el contenido a ver si ahora se me perdió. Aquí está. No sé si lo ven. No. No. Ave María. Estas herramientas son muy buenas, pero para nosotros que somos medio arcaicos. A ver, compartir contenido. Voy a volver a oprimir. Ahorita sí estaba funcionando perfecto y cuando ya uno quiere... Cuando llegó Ana María le dañó todo. Ana María me dañó todo. Dice detener la presentación, pero no ahí sé la si ven. la ven. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí la ven? Sí, señor. Sí. Entonces, Pero te toca ponerla en modo sí, presentación. Sí, jefa. Listo. ¿Ya? Sí, ¿La ven en señor. modo presentación? ¿Sí? Señor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. A mí me gusta empezar las presentaciones siempre al revés. Si bien es cierto, Ana hizo una introducción muy buena del tema desde el punto de vista ambiental regulatorio. Las sustancias químicas peligrosas, pues yo creo que son un tema que nadie ha querido meterle muela como debería meterse. Yo voy a empezar con una serie de reflexiones y después pues vemos el marco legal. Es tan pues
no sé cómo decirlo, es tan raro, digámoslo así, tan extraño que el tema de las sustancias químicas peligrosas, que si uno busca en la ley, en el decreto 1076, que es el decreto que recoge toda la normativa ambiental, busca uno una definición de sustancias químicas peligrosas y no la hay. No hay una definición. La definición la encontramos en una norma, en un decretico, ¿cierto? Que reglamenta es el tema de emisiones atmosféricas. Ahí encontramos una definición de sustancias químicas peligrosas. También vemos del análisis legal que ahorita vamos a mirar y la charla que vamos a tener, también vemos que licenciamiento ambiental se requiere pues para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y para la importación de pesticidas y algún tipo de sustancias químicas, ¿cierto?, que afectan o impactan la capa de ozono, ¿cierto? Pero uno se pregunta, ¿por qué yo debo tramitar una licencia ambiental para almacenar cualquier tipo de sustancia química peligrosa, ¿cierto? Pero para la importación de sustancias químicas peligrosas, excepto las que declara la ley y el decreto 1076, ¿cierto? Como obligatorias de trámite de licenciamiento ambiental, ¿cierto? Las demás no. Las demás quedan excluidas, ¿cierto? Entonces ya ahí empezamos con un vacío gigante. O sea, yo puedo importar cualquier sustancia química peligrosa, ¿cierto? Y lo estoy viviendo en este momento de un proceso que estamos viviendo a un cliente que está en problemado porque le han demorado el licenciamiento ambiental, le metió a una bodega más de $2 millones en montar la bodega con todas las medidas de seguridad, no solamente constructivas, sino una serie de cuartos fríos, muros de contención espectaculares, un techo de la bodega que si llega a haber alguna explosión por el almacenamiento de sustancias químicas, el techo es abatible pues y derrumbable y no sé qué, el mismo techo cae y por el efecto de la construcción, el mismo techo ahoga pues cualquier tipo de conflagración y pues estamos en el tema de que pues la corporación es eterna en su análisis. Y la pregunta es esa, él es un operador logístico que va a almacenar y va a transportar sustancias químicas peligrosas para una empresa gigante alemana, ¿cierto? Y la empresa gigante, le decimos a la empresa, oiga, regálenos el visto bueno de la ANLA, que se supone que debe haber visto bueno de la ANLA, no licencia ambiental, pero sí al menos un visto bueno de las sustancias químicas que ha importado. Trámite se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior, del BUCE, y a nosotros no nos han pedido nada de eso. Nosotros importamos libremente todas estas sustancias químicas para laboratorios, todo tipo de sustancias, más de 1000 referencias, y nunca nos han pedido una sola vez, ni siquiera que aportemos la ficha de cada una de las sustancias. Entonces dice uno miércoles. Entonces, para mí que voy a almacenarla y simplemente la voy a almacenar temporalmente para transportarla a sus destinos, debo agotar la licencia ambiental, pero para la importación no. Primer vacío que yo le veo a la norma. Entonces, entremos en materia, ¿sí? La agenda va a ser, básicamente, vamos a definir las sustancias químicas, vamos a ir sobre el marco normativo general, luego entramos ya en concreto sobre el licenciamiento ambiental, ¿cierto? Los aspectos que se deben considerar, la competencia, si es Corporación Autónoma Regional o si es ANLA, cuándo es exigible la licencia ambiental y pues después sí entramos y miramos los términos de referencia al estudio y el trámite que ustedes pues ya lo conocen casi mejor que yo. Entonces, arrancamos con la definición de sustancias químicas. Entonces, vemos en la vida, en el día a día nuestro, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener la realidad y la conciencia de que todo lo que nos rodea a nosotros, y es más, nosotros mismos, ¿cierto?
estamos constituidos por sustancias químicas. ¿Sí? Todo el aire que respiramos, el suelo, la comida, la ropa, ¿cierto? Las medicinas, todo son sustancias químicas. Nuestras células, sustancias químicas, el ADN, nuestros genes, o sea, la sustancia química es esencial para la vida de los seres humanos. Tenemos sustancias químicas innanes, sustancias químicas peligrosas, ¿cierto? Residuos químicos peligrosos, y ahí es donde tenemos, a partir de ahí, es donde tenemos que comenzar. Si bien es cierto, tenemos sustancias químicas y somos nosotros, como seres humanos, también una sustancia, parte de sustancias químicas, debemos también empezar a analizar y diferenciar cuándo se requiere un licenciamiento ambiental, un permiso ambiental, un pronunciamiento de la autoridad ambiental para manipular, transportar, almacenar sustancias químicas peligrosas. ¿Cierto? Entonces, la sustancia química es un elemento químico y sus compuestos en un estado natural o el resultado de un proceso de fabricación. Entonces, tenemos diferentes tipos de sustancias químicas, ¿cierto? La reacción química que genera otra sustancia química diferente a la original, ¿cierto? Y tenemos, como les decía, una cantidad, un sinnúmero de sustancias químicas que hacen parte de nuestro diario vivir, ¿cierto? Litio, sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, bario, ¿cierto? Son unos de los principales usos de algunos elementos químicos. Nosotros todos los días nos vemos, utilizamos el celular, eso es litio, baterías eléctricas, ¿sí? La batería, se me acabó la batería, ¿cierto? O sea, el sodio, ¿cierto? El potasio está en las células fotoeléctricas, el berilio en placas de rayos X, ¿cierto? El magnesio en bebidas, el calcio en nuestras vitaminas, ¿sí? El bario dentro de todos los protecciones y conductores eléctricos que tenemos en la casa. Y el hierro, pues, además de productos siderúrgicos, ¿cierto? Pues también, vuelvo y digo, en las vitaminas y en los alimentos tenemos hierro. Tenemos diferentes tipos de sustancias químicas, ¿cierto? Los metales, solventes como acetona, tintes y pigmentos, diésel, materiales radioactivos, armas químicas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar del almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, excepto hidrocarburos. La misma norma los diferencia. Entonces, como les decía, el ciclo de vida de las sustancias químicas, ¿cierto? Hay importación, almacenamiento, exportación, transporte, el uso, la producción, ¿cierto? La disposición final y el tratamiento y aprovechamiento. ¿Qué nos interesa hoy? El almacenamiento y la disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos, ¿cierto? Tienen un tratamiento normativo especial dentro de la normativa ambiental y requieren un licenciamiento, ¿cierto? La importación, como les decía, no. La exportación, tampoco. La producción es un tema bien complejo porque aquí entramos en un paradigma que me sucedió una experiencia que tuve yo hace unos años de una empresa que almacenaba sustancias químicas peligrosas como materia prima. No la almacenaba para su comercialización o distribución. Y elevamos un concepto a la corporación autónoma y la corporación autónoma emitió concepto diciendo si usted lo almacena como materia prima y para su producción no requiere licenciamiento ambiental. Pero si usted lo almacena para distribuirlo y comercializarlo, sí necesita licencia ambiental. ¿Cuál es la diferencia? No la supimos diferenciar nunca, valga la redundancia, porque almacenamiento es, ya sea como materia prima, lo estoy almacenando, o almacenamiento para distribución, lo mismo, estoy almacenando. Pero la corporación en ese entonces eximió a esa empresa de adelantar el licenciamiento ambiental. Era básicamente de sustancias químicas para abonos,
¿cierto? Fertilizantes, y no le requirió licenciamiento ambiental. ¿A dónde voy yo con esto? Que no tenemos un marco normativo muy claro, muy contundente, ¿cierto? Y muy descriptivo de qué son sustancias químicas peligrosas y cómo se debe manejar el licenciamiento de ellas en general, no dependiendo del uso que le voy a dar, sino de la actividad que estoy desarrollando. Entonces, el decreto único, decreto 1076, solamente me limita a tramitar licenciamiento ambiental, como les decía, cuando hay una importación de pesticidas, de sustancias agotadoras de la capa de ozono o importación de plaguicidas químicos para uso veterinario. Esos son para la importación, solamente taxativamente señaladas en la ley, esas sustancias químicas. Pero el mismo decreto también establece que el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos, ¿cierto? La producción de pesticidas, la fabricación de sustancias químicas básicas de origen mineral, alcoholes, ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados requieren licenciamiento ambiental. Ahora viene una serie de normas, ¿cierto? El decreto 1496, que establece el sistema globalmente armonizado de la clasificación etiquetado de producción química, de productos químicos, ¿cierto? Básicamente eso hace parte integral de toda la reglamentación de la que hablaba Ana al principio, ¿cierto? Para establecer claramente dentro del etiquetado, dentro de la descripción de cada uno de los productos químicos, cuáles generan riesgo pues para peligro para la salud y cuáles no, y cómo deben manejarse y cómo deben tratarse, ¿cierto? En cualquier tipo de accidente, un derrame o cualquier tipo de evento que suceda para inicialmente, básicamente para la protección de la vida y posteriormente, pues en paralelo también para la protección del ambiente. Luego viene la ley 1523 de 2012, ¿cierto? Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿cierto? En donde se establece que yo debo tener un plan de emergencias y un plan de gestión del riesgo cuando almaceno, produzco sustancias químicas peligrosas. Vamos a tocar la ley 1658 que trata especialmente sobre temas de mercurio, el uso del mercurio, la comercialización, ¿cierto? Y cómo se interactúa en las diferentes actividades industriales, ¿cierto? Y también cómo se debe tramitar su disposición final. También hablamos, como lo dijo al principio Ana, del decreto único del sector transporte que establece pues cuáles son las medidas que se deben tomar para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿cierto? Que va todo en conjunto de toda esta normatividad que les estoy mencionando. ¿Cuáles son las sustancias químicas peligrosas? ¿Cierto? Entonces, viene una serie de normativas, de medidas, de reglamentaciones que se deben cumplir, ¿cierto? Que vienen también de diferentes normativas internacionales. No voy a quedarme aquí en este tema porque pues, básicamente la presentación yo se las comparto, ¿cierto? Pero tenemos una serie de normas y de, digamos, protocolos que debemos seguir, ¿cierto? Como la Declaración de Río, la Agenda 21, el Plan de Aplicación de Johannesburgo, ¿cierto? Y una serie de políticas ambientales internacionales que estamos adoptando, ¿cierto? Como resultado, pues, de la uniformidad que debe tener la gestión ambiental a nivel mundial, y más cuando somos parte de la OCDE, que nos está exigiendo mayor reglamentación, mayor control y mayor severidad en las medidas ambientales que debemos implementar en Colombia. Como les decía, si ustedes buscan en el decreto 1076 una definición de sustancia peligrosa, no la encuentran. La encontramos en el decreto 948
del 95 que reglamenta una serie de normas en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Y ahí lo definen como aquellas sustancias que aisladas o en combinación con otras, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. A partir de ahí, el decreto 4741, ¿cierto?, de 2005, reglamenta la prevención y el manejo de residuos o desechos peligrosos y define el residuo o desecho peligroso, ¿cierto?, como aquel desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, ¿cierto?, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgo o daño a la salud y al ambiente. Asimismo, se consideran residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contactos con esos residuos o desechos peligrosos. Pero, nuevamente, no aprovechamos el decreto 1076 y la unificación de toda la normativa ambiental para haber encontrado definiciones mucho más claras y mucho más concretas en una norma. Tenemos que salir a buscarlas, como ven, en dos diferentes normas. ¿Qué son residuos? Sustancias químicas, ¿cierto? Consideradas peligrosas. Una sustancia corrosiva, una sustancia reactiva, una sustancia explosiva. La corrosiva es que mediante su acción química produce graves daños cuando entra en contacto con tejidos vivos o en caso de derrame puede dañar o incluso destruir materiales, mercancías o el medio de transporte y originar otros riesgos. La reactiva, ¿cierto?, es aquella con la propiedad de desprender gases, vapores, humo y llamas cuando se pone en contacto con otra sustancia, ¿cierto? Incluso puede ser aire o humedad a condiciones ambientales. Se hace énfasis que debe ser a condiciones ambientales, ¿cierto? Porque hay otras condiciones de presión y temperatura a las que las sustancias pueden ser reactivas. Y la explosiva es aquella sustancia que produce una expansión repentina violenta, originada por la ignición de cierto volumen de vapor inflamable cuando se ponen en contacto con otra sustancia, el agua o el aire, que generan una liberación súbita de energía que va acompañada por ruido, o sea, una explosión. También puede darse por otra característica de descomposición de la misma sustancia, por efecto de un choque o agitación o movimiento brusco repentino. Entonces, dentro del etiquetado y dentro de la identificación de las sustancias químicas peligrosas, de los residuos peligrosos, tenemos una serie de símbolos, ¿cierto? Gas a presión, o que es explosivo, o que es comburente, o que es inflamable, ¿cierto? O que es corrosivo. Esos símbolos deben estar dentro del etiquetado como lo vimos en la normatividad anterior. Tenemos otros símbolos: peligro para la salud, toxicidad aguda, peligro grave para la salud, peligro para el medio ambiente, ¿cierto? Tenemos otras definiciones, subdefiniciones de sustancia inflamable, tóxica y reactiva, ¿cierto? No me voy a quedar ahí, sino entrar ya dentro del proceso de licenciamiento ambiental. No sé si por ahora hay preguntas o las vamos a dejar para el final. ¿Cómo quieren que manejemos el tema? Las dejamos para el final como la vez pasada, las vamos acopiando con Sandrita y al final damos ese espacio. Ok, perfecto. Como tú mandes, Ana. Doctor. Nosotros aquí obedecemos. Entonces, vamos a mirar del licenciamiento ambiental de las sustancias químicas, los aspectos relevantes, competencias y la exigibilidad de la licencia ambiental. Entonces, ¿qué es la licencia ambiental? ¿Cierto? Entonces, la autorización que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. Tiene como propósito prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar todos los efectos ambientales que produzca cualquier actividad del proyecto, de obra o de la actividad, perdón la redundancia. Es de carácter obligatorio antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad.
En el tema de almacenamiento de las mercancías peligrosas, simplemente es importante tener en cuenta que se está reglamentando una actividad. Por consiguiente, la construcción de las bodegas, por decir algo, y de toda la infraestructura de donde se va a almacenar el producto, la sustancia química peligrosa, no hace parte del licenciamiento ambiental. Es la actividad como tal, o sea, el almacenamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque usualmente la licencia ambiental cubre la construcción, la operación y el abandono de la actividad ambiental licenciada, de la actividad industrial licenciada, perdón. ¿Sí? En este caso es solamente una actividad puntual que es el almacenamiento. Es el resultado de un proceso administrativo, ¿cierto? Que permite la participación ciudadana a través de la consulta previa si es aplicable, pero ahora además también se requiere y se exige la socialización del trámite de licenciamiento ambiental, no solamente si existe consulta previa, sino en razón de la participación ciudadana que debe haber en cualquier proyecto de licenciamiento. Entonces, la licencia o el trámite de licencia se debe socializar. Si ustedes están en un parque industrial o están en alguna bodega independiente, ¿cierto? La socialización se hace con los vecinos y se debe invitar a las autoridades municipales. Yo recomiendo no solamente invitar a las alcaldías, al consejo, sino a la personería, a la Procuraduría Regional, a la Defensoría, ¿cierto? Entre más entidades ustedes involucren en el proceso de licenciamiento ambiental, mejor, para que mañana no pueda haber ningún riesgo de que la licencia no cubrió o no cumplió con la obligación de socialización a que hace la referencia a la ley y pueda ser susceptible de tutelas y de suspensiones provisionales mientras se cumple esa socialización. No es solamente en temas de consulta previa, es en cualquier trámite de licenciamiento que se deba adelantar. Es más, en algunas corporaciones también se están requiriendo la socialización cuando se trata de permisos puntuales. Permiso de aprovechamiento forestal, una concesión de aguas, un vertimiento, están requiriendo la socialización para que se conozca el impacto que va a generar en las diferentes comunidades, si hay, o barrios, si los hay, o personas vecinas. Eso se hace en cumplimiento del carácter participativo que deben tener los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental y sobre todo la matriz de riesgos que debe elaborarse dentro del estudio de impacto ambiental para que las personas o las comunidades sepan cómo se va a mitigar determinado riesgo, sobre todo en este tema del manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, pues es muy importante que se tenga en cuenta con la matriz de riesgos y las medidas de mitigación que se van a implementar en cualquier evento que pueda llegar a suceder. Y se concreta pues con la expedición del acto administrativo mediante el cual se otorga la licencia ambiental con todas las condiciones que establezca la autoridad ambiental competente. También se debe considerar pues si va a haber un aprovechamiento de los recursos naturales renovables que deben ser claramente identificados en el estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Aquí en el tema del licenciamiento ambiental del almacenamiento de sustancias peligrosas, pues es muy poco los recursos naturales que se utilicen, porque usualmente estamos hablando de bodegas que hacen parte o de parques industriales o de cualquier tipo de agrupación industrial que cuenta pues con el alcantarillado y acueducto, ¿cierto? Básicamente la construcción de dichas bodegas debe tener tal infraestructura pues que mitigue emisiones y que mitigue pues también derrames y demás tipos de consecuencias y de impactos cuando hay alguna emergencia.
aquí un aviso parroquial, que es que las corporaciones no pueden otorgar permisos, concesiones, autorizaciones ambientales cuando estos deban formar parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia de la ANLA. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que la licencia ambiental hace los permisos puntuales hacen parte integral de la licencia ambiental. Entonces, si yo requiero un aprovechamiento forestal, una concesión de aguas, un permiso de vertimientos, un permiso de emisiones, hacen parte integral de la licencia ambiental que se está tramitando y se deben agotar los estudios pertinentes para obtención de esos permisos puntuales. Si es la ANLA la competente para otorgar la licencia ambiental, obviamente las corporaciones no pueden, por colisión de competencias y porque la ANLA es autoridad de mayor jerarquía, pues otorgar esos permisos puntuales pasando por encima de la competencia de la ANLA. Como lo estamos viendo, entonces hay unos permisos puntuales. Es la condición, la licencia ambiental, la condición previa para poder desarrollar la actividad. La licencia ambiental se otorga por la vigencia o por la vida útil del proyecto, obra de actualidad, ¿cierto? Cuando es el almacenamiento de sustancias químicas, pues uno debe generar un plazo sobre el cual va a desarrollar esa actividad, ¿cierto? Los decía, cobija las fases de construcción, montaje, operación y mantenimiento. Aquí en el almacenamiento de sustancias químicas, solamente la actividad, la operación. Entonces viene la operación, el mantenimiento, ¿cierto? Y el abandono y terminación de la actividad. Es susceptible de cesión total o parcial, ¿cierto? Si hay varias licencias ambientales o hay varias actividades en diferentes bodegas, se puede integrar en una licencia ambiental, ¿cierto? Y obviamente la licencia ambiental, pese a que otorga una serie de derechos, no genera derechos adquiridos, porque la licencia ambiental puede ser suspendida o revocada, ¿sí? Por cualquier motivo de incumplimiento grave, ¿cierto? De violación o de impactos, ¿cierto? E incumplimientos del licenciado. Y las actividades están taxativamente señaladas en la ley, las actividades operaciones y cualquier tipo de industria se señalan taxativamente en la ley, ¿sí? Cuáles deben ser licenciadas. Entonces, el decreto 1076 establece, ¿cierto?, que la autoridad competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que de acuerdo con la ley de reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales o medio ambiente, ¿cierto?, podrá introducir modificaciones consideradas notorias al paisaje, que incluyan también modificaciones notorias al paisaje, ¿cierto? Debe estar sujeta al cumplimiento de los requisitos térmicos y condiciones para la obtención de una licencia ambiental. Ese es el artículo, ahora es 2.2.2313 del decreto 1076. ¿Quiénes son los competentes para otorgar la licencia ambiental? Pues lo sabemos, las corporaciones autónomas regionales, la ANLA, ¿cierto? Las corporaciones para el desarrollo sostenible o las autoridades ambientales urbanas de los municipios, distritos o áreas metropolitanas. El mismo decreto 1076 establece cuáles son las competencias de cada una de estas autoridades. Y aquí lo vamos a ver. La ANLA tiene competencia para otorgar la licencia ambiental, ¿cierto?, para los siguientes proyectos: la producción de pesticidas y la importación de pesticidas en los siguientes casos: plaguicidas con uso agrícola, con excepción de los plaguicidas de origen biológico, plaguicidas para uso veterinario, ingrediente activo y o producto formulado, con excepción de los productos formulados de uso tópico para mascotas, o los accesorios de uso externo tales como orejeras, collares, narigueras, entre otros. Plaguicidas para el uso en la salud pública, plaguicidas para el uso industrial y plaguicidas de uso doméstico, con excepción de plaguicidas para uso doméstico en presentación o empaque individual. Esa es la ANLA.
las corporaciones autónomas regionales, los grandes centros urbanos, las secretarías de ambiente, etcétera, tienen la potestad de otorgar licenciamiento ambiental cuando se trata de la industria manufacturera para la fabricación de sustancias químicas básicas de origen mineral, los alcoholes, perdón, los ácidos inorgánicos, ¿cierto? Y los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción, como lo decía al principio, de los hidrocarburos. El trámite de la licencia ambiental, pues yo creo que eso lo vimos la vez pasada, pero pues obviamente lo vamos a ver muy rápidamente hoy, ¿cierto? Entonces, básicamente, uno debe, el primer paso es identificar la actividad, si es susceptible que requiere licencia ambiental o no. Acto seguido, solicitar los términos de referencia, ¿cierto? A la autoridad competente, sea la ANLA, corporaciones o secretarías o distritos, ¿sí? Para poder, a partir de ahí, construir el estudio de impacto ambiental con base en esos términos de referencia. Si bien es cierto, las autoridades siempre establecen que son términos de referencia, si uno no cumple al pie de la letra esos términos de referencia, pues obviamente le van a requerir información adicional o corre el riesgo o el peligro de que no le admitan el trámite de licenciamiento ambiental y tenga que volver a comenzar. Los objetivos del estudio de impacto ambiental, pues describir y caracterizar el medio biótico, abiótico y socioeconómico en donde se desarrollará el proyecto, la obra o la actividad. Definir los ecosistemas que sean ambientalmente críticos. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos naturales utilizados o afectados. Ahí me tragué una palabra. Dimensionar y evaluar los impactos del proyecto para establecer la gravedad y medidas y acciones para prevenirlo. Es la matriz de riesgos y a su vez el plan de manejo ambiental, ¿cierto? Y obviamente uno tiene que ir en consonancia con los planes gubernamentales para el área de estudio donde se va a desarrollar el proyecto, obra o actividad para que sean compatibles. Usualmente estos planes departamentales o municipales o distritales, pues no son planes muy actualizados y a veces se genera incertidumbre en la evaluación de los impactos. Es más, puede también haber incertidumbre en la ubicación de los proyectos. Yo tengo en este momento un caso en donde un parque industrial cumplió con todas y cada una de las obligaciones, tanto urbanísticas como ambientales, para poderse construir. Un parque que tuvo que agotar un plan parcial. Plan parcial es la modificación del POT o el PBOT o el EOT de un municipio, en donde se adopta la posibilidad de construcción de un parque industrial, por decir algo, zona franca y similares, y la corporación debe socializarse ese plan parcial para que la corporación autónoma sea la que establece las determinantes ambientales que debe cumplir ese parque y ese plan parcial. Con base en esas determinantes ambientales, pues la corporación da su visto bueno para que el PBOT, el POT o el EOT sea modificado y se adopte el plan parcial para que el parque pueda desarrollar su actividad. Pues en este caso es un parque que queda en cercanías a unos humedales. El parque fue construido en el 2006, el humedal fue declarado en el 2014 y la misma autoridad no tiene claridad en las coordenadas y la ubicación de su distrito de manejo integrado para la adopción del humedal e incluyó como un 40% del parque que ya está funcionando desde 8 años antes de que fuera declarado el distrito de manejo integrado
en razón del humedal que hay ahí. Y en el 2017 se adopta el estudio de impacto ambiental para ese humedal, desconociendo por completo la preexistencia de un parque industrial en donde se llevan actividades industriales de todo tipo. O sea, hay licenciadas y que no requieren licenciamiento. Y nosotros hicimos un levantamiento topográfico con base en las coordenadas del Distrito de Manejo Integrado y no coinciden con las del parque. El parque está completamente afuera. Entonces, ahí hay una incertidumbre en la evaluación, no solamente de los impactos, sino del área. Porque según la corporación, estamos dentro del Distrito de Manejo Integrado y con base en las coordenadas de la declaratoria del distrito, no estamos. Y estamos en esa lucha, ¿cierto? Para poder compaginar la opinión de la corporación versus la realidad, para poder tramitar el licenciamiento ambiental precisamente de un almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Qué más debe tener? ¿Qué objetivos debe cumplir? Como les decía yo, pues diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales y el plan de manejo ambiental. También evaluar los costos. Hay una evaluación económica de los costos y de los impactos que se deben tener determinados y claramente establecidos. Debe también compararse y evaluarse el desempeño ambiental previsto del proyecto u actividad frente a los estándares de calidad ambiental establecidos pues, por políticas nacionales y definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control y corrección de los impactos ambientales y de los efectos de la actividad. Como les decía, hay términos de referencia que se deben cumplir para las actividades de almacenamiento o importación de sustancias químicas peligrosas, ¿cierto? Las que están claramente y taxativamente señaladas en la ley, ¿cierto? Los plaguicidas deben cumplir el trámite de licencia ambiental, la importación, ¿cierto? De pesticidas de tipo biológico, la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, la introducción de organismos vivos de especies y la importación de plaguicidas químicos para uso veterinario. Cada uno de esos tiene sus respectivos términos de referencia frente a la ANLA. Aquí viene, pues, este es como una especie de timeline, ¿cierto? Y de actividades que tenemos que desarrollar y de adelantar cuando estamos tramitando un licenciamiento ambiental. Y pues no voy a quedarme ahí porque es muy lindo los términos que yo incluyo allá porque son con base en la norma, los cuales nunca se cumplen. Pues por parte de la autoridad ambiental pocas veces se cumplen, a uno sí le toca cumplirlos porque si no declaran, pues, o desestiman la solicitud o la declaran abandonada, ¿cierto? Si uno no cumple con los términos que le da la autoridad para aclarar o para aportar documentación adicional. Ahora, ante la ANLA, todo se tramita a través de la plataforma Vital, ¿sí? Entonces, pues se supone que facilita mucho más el proceso, ¿cierto? Lo agiliza. Aquí me falta un pequeño, pero bastante importante paso, que es que antes de erradicar la solicitud de licenciamiento ambiental, se debe solicitar la liquidación del costo de los servicios ambientales que cobra la autoridad ambiental por la evaluación del proyecto. Entonces, en esa solicitud de trámite que también se hace ante Vital, se debe establecer qué tipo de proyecto es, el valor de las instalaciones y el proyecto como tal, y con base en eso, la ANLA, con base en unas normas internas que ellos tienen, fijan el valor de la evaluación. Y ese recibo o esa consignación o ese pago debe aportarse también con toda la documentación ante Vital para que la ANLA aboque conocimiento del trámite y haga las observaciones
para completar, si es necesario, la información que requiere la ANLA o hacen una evaluación inicial y dicen cumple con todos los requisitos para que pase a evaluación y se emita el auto de inicio de trámite. Como les decía, dentro del trámite de la licencia, una vez hay auto de inicio, ¿cierto? Viene una socialización con los diferentes departamentos, divisiones internas técnicas de la ANLA, ¿cierto? Y cada uno de ellos hará la evaluación pertinente, ¿sí? Sobre todo aquí, pues, es el área de sustancias químicas, pero también siempre está el área de la geodatabase. Casi siempre ellos requieren cualquier información porque la geodatabase, a veces las coordenadas o el punto arecifinio o alguna cosa, hay alguna diferencia y toca siempre aclararlos para poder cumplir a cabalidad con los requisitos internos de la ANLA. Viene la evaluación, ellos le dan a uno 30 días si requiere alguna información adicional o documento adicional que faltó, ¿cierto? Pero eso es posterior al auto de inicio de trámite. Y pues obviamente uno puede solicitar por una vez nomás que se incremente esos 30 días si se requiere algún estudio adicional que tome más de esos 30 días. Pero usualmente pues son el mes que le dan a uno para aportar la documentación adicional que requiere. Y si se cumple y si se cumplió con todas los términos de referencia y con todas las expectativas del estudio de impacto ambiental, de la matriz de riesgos, de evaluación económica, se otorga la licencia ambiental. En las corporaciones autónomas, pues es diferente porque ahí sí se tramita es en físico. Pues ahora por la pandemia facilitaron pues hacerlo de manera virtual, pero no hay una plataforma como la plataforma Vital de la ANLA, sino pues básicamente es un correo que ha sido habilitado por las corporaciones para erradicar los estudios de impacto ambiental y todas las anexos que se requieren. También hay hay que solicitar el pago inicial, la liquidación, para aportarlo pues al trámite de la licencia ambiental. A ver, más o menos tenemos en nuestra experiencia, tenemos que un trámite de una licencia ambiental que cumpla con los términos de referencia y que no tenga requerimientos de información tarda unos 500 días calendario. Año y 2 meses, año y medio casi, perdón. A veces, si uno utiliza un poquito el plan rodillera, ¿cierto? Lo puede sacar antes. Nosotros hemos logrado tener licenciamientos ambientales en 7, 8 meses, pero cumpliendo pues al 100% con todos y cada uno de los términos de referencia y requerimientos de la autoridad. Pero pues un promedio es un año y 4, año y medio. Bueno, no voy a entrar en la identificación del Vital porque pues no quiero perder tiempo en cuáles son los servicios que tiene Vital, ¿cierto? Eso pues lo podemos ver y si nos metemos pues a Vital ahí podemos ver qué es lo que podemos, a qué información podemos acceder en esta plataforma. Básicamente, esta ha sido la presentación muy rápida, muy general, porque pues el tiempo es oro y me gustaría pues saber si hay inquietudes, no hay inquietudes y cómo estamos. Muchas gracias. Hola Javier, sí hay bastantes preguntas, entonces Sandrita ya va a encargarse de transferir esas preguntas a ti para irle dando respuestas. Listo. Sí, señor, hay bastantes. Entonces, la primera, ¿qué pasa si tramité una licencia de almacenamiento y no la requería? ¿Cómo hago para salirme de ese chicharrón? Buenísima la pregunta. Básicamente, si no se requiere, se remite un memorial de desistimiento de la licencia ambiental.
obviamente fundamentando las razones por las cuales se establece la no necesidad de la licencia ambiental. Obviamente, ahí vamos a tener un tema y es que ya tenemos al enemigo encima. ¿Sí? Es como, voy a hacer un ejemplo, es como si yo presento una declaración, no sé, ante la DIAN y después digo, uy, no, yo no tenía que presentar esta declaración, ¿cierto? Igual la DIAN va a estar encima diciendo, vigilándolo per secula seculorum. Entonces, aquí lo mismo, con la autoridad, con las corporaciones o con la ANLA. Van a decir momentico y van a hacerle visita y van a hacerle seguimiento y se lo van a cobrar el seguimiento para determinar que definitivamente no requiere licenciamiento ambiental y que puede desistir de la licencia. Se puede desistir, pero obviamente hay que adelantar un trámite para demostrarle a la autoridad ambiental que no se requiere. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora aquí va nuestra segunda pregunta. Dice, ¿qué pasa si se demoran mucho en otorgarme la licencia e inicio a operar sin ella? Gravísimo. Ujú. Gravísimo porque puede perder el trámite, le pueden no reconocer el licenciamiento porque está adelantando una actividad que requiere licencia sin licencia, además de estar sujeto a posibles sanciones económicas, pero también penales. Bueno, aquí va otra pregunta. Dice, buenas tardes. Cordialmente les recuerdo que la normativa ambiental vigente para el trámite... no, aquí esto es un recordatorio. Buenas tardes. Cordialmente les recuerdo que la normativa ambiental vigente para el trámite de las licencias ambientales es el decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya no aplica el 2041 de 2014 que estaban citado en las diapositivas. Es un comentario que nos Pues, hacen ahí. la persona, muchas gracias a la persona, pero si le paró bolas a la presentación, me referí siempre al decreto 1076 de 2015. Simplemente hicimos referencia a la normativa anterior, ¿cierto? Para que la tuvieran como precedentes. Lo mismo del decreto de la norma mediante la cual se definen las sustancias peligrosas, que no está dentro de las 1076, sino en una norma que reglamenta las emisiones por fuentes contaminantes. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora tenemos esta, dice, ¿qué POA pueden licenciar las corporaciones autónomas regionales y cuál es la ANLA? Está en el decreto 1076 de 2015, ¿cierto? Las actividades, los proyectos, obras o actividades de las corporaciones y de la ANLA. Para el tema de sustancias químicas, como lo mencioné, la importación de pesticidas, ¿cierto? Es de la ANLA. Básicamente, la competencia de las corporaciones autónomas es el almacenamiento de sustancias peligrosas. Pero pues ahí están todas las actividades delimitadas, la minería, hidrocarburos, puertos, aeropuertos, ¿cierto? Dependiendo de si es puerto internacional, aeropuerto internacional o nacional, si es aeródromo, pues son corporaciones o ANLA. Si son proyectos de minería no me acuerdo cuántos, más de 300.000 toneladas es la ANLA, de menos de 300.000 toneladas es las CAR. O sea, en la 1076 se establecen claramente cuál es la competencia de la ANLA para los determinados proyectos o las actividades y cuál es la competencia de la CAR. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es el permiso de uso de suelo? ¿Cuál es el permiso de uso de suelo? El permiso de uso de suelo es un permiso que se requiere para saber si yo puedo desarrollar una actividad industrial o no en determinado área o determinada zona rural, metropolitana o suburbana. Ese permiso, ese uso de suelo se le solicita a las secretarías de planeación y o curadurías, ¿cierto? Para determinar si yo puedo ejecutar la actividad en determinada área o zona, ¿sí? Hay zonas que son rurales, hay zonas que son rurales, agrícolas, agroindustriales, industriales, o sea, depende de la clasificación del suelo que se haya determinado o establecido a través del plan de ordenamiento territorial, del plan básico de ordenamiento territorial o del estatuto de ordenamiento territorial, PBOT, POT o EOT.
¿cierto? Entonces, si usted está en un parque industrial y se localiza en un parque industrial, pues obviamente el uso del suelo, si el parque fue legalmente construido, pues es industrial, ¿cierto? Y, o si usted va a construir una bodega independiente que está por fuera de un parque industrial, sí se requiere solicitar el uso del suelo para que mañana no se lo vayan no le van a negar la licencia ambiental, porque para el proceso de licenciamiento ambiental se debe aportar el uso del suelo. Bueno, aquí tenemos la siguiente. ¿Sí existen términos de referencia? Sí, claro. Sí, para la importación de sustancias químicas y para el almacenamiento hay términos de referencia. No son la gran maravilla, pero sí existen. Bueno, aquí otra pregunta dice, si el proceso se inicia desde la operación, o sea, llegar a una bodega ya construida para almacenar, ¿igual se deben cumplir todos los requisitos de los términos de referencia? Sí, claro. Es que los términos de referencia van dirigidos al almacenamiento como tal. Entonces, ahí se van a tener en cuenta las actividades de almacenamiento, ¿cierto? Obviamente habrá algunos, dentro de los términos de referencia habrá algún término que no se requiera cumplir. Por ejemplo, si la bodega está en un parque industrial y tiene acueducto y alcantarillado, no requiero ni concesión de aguas ni permiso de vertimientos. Entonces, obviamente, dentro de los términos de referencia no voy a tener que referirme a eso porque voy a explicar en dónde estoy ubicado y cómo me van a suministrar el servicio de acueducto y cómo va a ser el servicio de alcantarillado, o sea, de vertimientos. Pero si estoy en un área en donde solamente tengo mi bodega y requiero concesión de aguas para el, no sé, la red de bombeo, la red perdón, de incendios, contra incendios, o requiero permiso de vertimientos porque estoy en una zona en donde no hay alcantarillado, entonces obviamente ahí debo cumplir esos términos, pero hay que adaptar la ubicación a los términos de referencia. Listo. Bueno, aquí tenemos la otra. Dice, los proyectos, obras o actividades cuyo objeto no es el almacenamiento de sustancias peligrosas, sino, por ejemplo, la manufactura, pero que para poder desarrollar dicho objeto requieren manejar y almacenar sustancias peligrosas, requieren tramitar licencia ambiental. Pues es que al principio, como les comenté, eso es una de las contradicciones y yo no lo logré, es decir, sinceramente lo digo, para mí almacenamiento es almacenamiento en general, sea para distribuir, comercializar o para producir. En mi concepto y en la interpretación de la norma, ¿cierto? Para mí, así uno vaya a almacenar sustancias químicas peligrosas como materia prima de su producción, de sus productos, debe cumplir con el licenciamiento ambiental. Yo no vi esa fina definición que hizo en su momento la corporación. Esto fue la corporación de la CBC, la Corporación del Valle del Cauca, ¿cierto? Que hizo esa diferenciación. Yo no la veo. Para mí almacenamiento es uno, ya sea para comercializar o distribuir o para como materia prima para consumir. El riesgo es el mismo. Y para mí el impacto pues, es el mismo y debe agotar licenciamiento ambiental. Perfecto, sí. Acá tenemos otra. ¿Quién debe tramitar la licencia para el almacenamiento? ¿La empresa que solicita el servicio de almacenamiento, la bodega o el parque industrial donde está la bodega? El almacenador. Sí, la empresa, o sea, vamos a ir a este triángulo. Una empresa de productos químicos contrata a un operador logístico que se sitúa en un parque industrial. Quien debe tramitar la licencia ambiental es el operador logístico porque él va a ser el encargado del almacenamiento y él es el que se va a encargar de recibir el producto, almacenarlo y distribuirlo. No el parque industrial ni la empresa, digamos, la suministradora del producto. Es el operador logístico, quien lo almacena. ¿Sí? Entonces yo puedo estar, Javier Trillos es un operador o es un administrador de carga, ¿cierto? Que va a almacenar sustancias químicas peligrosas en un parque industrial X. El parque industrial me certifica a mí que tiene el uso del suelo
en donde se permite la actividad industrial. Eso me lo certifica el uso el parque industrial. Y yo como operador logístico o como almacenador, soy el que debo ir a solicitar la licencia ambiental, no quien me vende el producto o quien me utiliza a mí como operador. Yo, dentro de mi gestión, debo tener licenciamiento ambiental. Debo ser yo el que está licenciado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué sucede si para mi proyecto objeto de licenciamiento no existen términos de referencia? ¿Cuál es la respuesta de la autoridad ambiental en estos casos? Bueno, yo tengo entendido que la autoridad ambiental ha estado actualizando todos los términos de referencia, ¿cierto? Sé que en almacenamiento de sustancias químicas hay términos de referencia, ¿cierto? Y usualmente la autoridad ambiental lo que hace es, si no los hay, le dan a uno unos términos de referencia similares de otra actividad, como sucedió en mucho tiempo con las fuentes no convencionales de energía, ¿cierto? Le daban a uno los términos de referencia de proyectos de generación de energía a partir de proyectos de hidroeléctricos, ¿cierto? Le decía, aplique esos términos en lo que sea aplicable, hasta que ellos expidieron los términos de referencia para fuentes no convencionales de energía. Entonces, usualmente le dan a uno, si no los tienen, le dan a uno algunos aplicables y de ahí uno debe extraer qué aplica y qué no. Pero en los últimos años han venido trabajando muy fuerte para tener actualizada y homogeneizada los términos de referencia de los proyectos, obras o actividades. Listo, sí. Bueno, aquí tenemos otra, dice, una bodega donde se almacenan sustancias químicas como ácidos, perácidos, alcalinos, clorados e inflamables, ubicada en un parque industrial que ya tiene licencia ambiental. Desde su construcción, ¿requiere tramitar licencia para esta bodega en particular? A ver, los parques industriales no requieren licenciamiento ambiental a no ser que tengan actividades puntuales que estén ya identificadas, ¿cierto? Si dentro del licenciamiento ambiental del parque no aparece el almacenamiento de estas sustancias, sí se requiere licenciamiento ambiental para ese almacenamiento, porque es un almacenamiento puntual de una actividad dentro del parque industrial. Los parques industriales usualmente tienen planes de manejo muy generales, pero no conozco parques industriales que tengan licenciamiento ambiental puntual para la actividad que van a desarrollar o las diferentes actividades que van a desarrollar. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, aquí tenemos más preguntas. Eso hay hartas preguntas, Javier. Dice, Bueno, ¿qué le hace falta desde su óptica a este proceso de licenciamiento ambiental para almacenamiento? ¿Por qué la gente siempre cuestiona si debe o no solicitar licencia, especialmente para los operadores logísticos? porque no hay claridad. Lo que dije al principio, la norma es supremamente general. No hay claridad, ni siquiera hay una definición, ¿cierto?, establecida en el decreto 1076, la toman de otra norma, ¿cierto? Entonces, esa falta de claridad es la que genera este tipo de contradicciones, este tipo de vacíos. Como les conté al principio, la misma Corporación Autónoma Regional le dice a uno que para almacenar para mi consumo no requiero licenciamiento, pero para almacenar, para comercializar o como operador logístico sí requiero licenciamiento. Entonces no hay una claridad no hay claridad conceptual, ¿cierto? Lo mismo, ¿por qué necesito licenciamiento ambiental para almacenar sustancias químicas peligrosas, pero mi proveedor o quien me va a utilizar a mí como operador logístico las importa, ¿cierto? Y la importación solamente es de determinadas sustancias o plaguicidas, pero no aquellas que yo sí requiero licenciamiento para almacenar. Entonces no hay claridad. Entonces yo creo que nos falta mucho desarrollo legal para hacer perfectamente diferenciable el tipo de sustancias químicas, ¿cierto? Sobre las cuales yo debo tener licenciamiento y sobre cuáles no. Ujú. Sí, sí, Es un señor. tema conceptual que nos hace falta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta.
Dice, por ser sustancias químicas que pueden ser fuente de accidentes por el inadecuado almacenamiento, se debería contar con licencias que se deban renovar de manera anual. No, la licencia ambiental básicamente le da a uno un término, una duración, ¿cierto? Y, y ya, ¿qué es lo que sucede? Que como uno anualmente le están haciendo visitas y uno debe presentar anualmente sus ICAs, o sea, los informes de cumplimiento ambiental, va a haber una permanente vigilancia y una permanente actualización, digámoslo así, por parte de la autoridad ambiental de mis actividades. Entonces, sería una locura tener que renovar la licencia anualmente porque para las empresas sería un quebradero, porque es que el costo de un proyecto de licenciamiento ambiental, ¿cierto? Si es un operador logístico grande, pues es un mundo de plata. Es más, el seguimiento ambiental también lo están cobrando y muy duro. Yo tengo empresas, ¿cierto?, que están pagando hasta 130 millones de pesos al año por seguimiento ambiental porque le hacen seguimiento ambiental documental, le cobran una plata. Le hacen seguimiento ambiental con visita, le cobran otra plata. Le hacen seguimiento ambiental con visita y documental y le cobran otra plata. O sea, yo conozco empresas que le llegan 4 o 5 autos de cobro por evaluación, ¿cierto? Dependiendo del tipo de evaluación que le vayan a hacer y es mucha plata. Entonces, desde el punto de vista económico no sería práctico para las empresas. Y por eso es el seguimiento y el cumplimiento que se debe hacer y la presentación de los informes de cumplimiento ambiental anual. No lo veo práctico. Sí, bueno, aquí tenemos otra. Dice, ¿qué pasa si niegan la licencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Volver a presentarla y mirar cuál fue el motivo de la negativa de la licencia. Si no cumplí el requerimiento, si no cumplí con los requerimientos técnicos que me hicieron, si estoy ubicado en una zona de reserva o parque nacional o cualquier tipo de área de especial protección, si si las medidas ambientales que planteé en el estudio no fueron suficientes, hay que mirar cuál es la razón por la cual la niegan, ¿cierto? Y subsanar ese error. ¿Qué pasa? Que como se la negaron, le vuelven y le cobran, ¿no? Entonces, ese riesgo, pues, hay que mitigarlo con base en el cumplimiento de los términos de referencia y con base en lo que yo les decía, de mirar que el uso del suelo sea el adecuado para la actividad que uno va a desarrollar. Bueno, entonces, bueno, digamos que desde los asistentes no hay más preguntas, sin embargo, nosotros queríamos aquí como también hacerte algunas adicionales. Entonces, por Claro ejemplo, que sí. desde tu experiencia, eh, ¿qué consejo nos darías para que estos trámites de las licencias ambientales no sean como tan tormentosos A ver, para la industria? hace muchos años, cuando Fernando Iregui era el director de la ANLA, estuvimos en una charla en donde mucha gente le estaba pues echando vainazos a la ANLA por demorarse tanto en el estudio y trámite de la licencia ambiental. Y él aceptó, hizo un mea culpa, pero también le dijo a los industriales que estábamos ahí, dijo, pero es que yo les voy a pedir un favor. Además de que sí, nos estamos demorando, tenemos un problema de coyuntural pues en la ANLA, falta de personal, etcétera, pero los empresarios usualmente, y ha sido mi lucha, el tema ambiental es un gasto y un gasto fuerte. Entonces le dicen al pobre director ambiental o al gerente, la junta directiva le dice, mire, si tiene que tramitar un estudio de impacto ambiental, hombre, busque el más económico y que cumpla pues el minimorum requerido, ¿cierto? Para que nos acepten la licencia. Entonces, cuando le dicen a un empresario, no, es que la licencia ambiental para
para el almacenamiento vale 300, 400 millones de pesos, estoy diciendo aquí locura, ¿sí? Les dan un infarto. No, pero es que mire, es que hay que hacer este estudio, hay que hacer esto, hay que hacer la línea base, pues, biótica y socioeconómica. Tenemos que hacer socializaciones. No me venga con todos esos cuentos. No. Haga lo mínimo necesario para que me la aprueben. Y obviamente, hoy por hoy, las autoridades ambientales están siendo supremamente estrictas, ¿cierto? Con todos los términos y con todas las condiciones y con los estudios de impacto ambiental. Entonces, mi consejo es asesorarse bien, independientemente de la empresa que sea la que les vaya a hacer el estudio de impacto ambiental, pero obviamente tampoco derrochar pues, a manos llenas como sucedía en el sector de hidrocarburos hace unos años cuando el galón estaba a más de $100, que eso uno podía pedir un estudio de impacto ambiental 2.000 millones de pesos y decir, deme 3, porque era el derroche pues de plata. No, pero sí tener un asesor bueno, que técnicamente le haga un estudio de impacto ambiental bueno, ¿cierto? Con unas buenas matrices de riesgo, con un buen plan de manejo, ¿cierto? Con una buena socialización y con eso pasa. Y pasa rápido. O sea, las corporaciones y la ANLA saben cuándo hay un estudio bien jalado y cuándo no. Y entonces, cuando usted presenta un estudio ahí medio, tiene encima de la autoridad y no se lo van a pasar. Pero si usted presenta un estudio bien hecho, con socializaciones bien hechas, documentadas, con una matriz de riesgos bien hecha, pasa fácil. Javier, gracias, Javier. Una pregunta que realizan reiterativamente y es, si una bodega que está ubicada en un parque industrial en el que se almacenan temporalmente productos, en este caso agroquímicos, por ejemplo, para hacer comercialización y distribución, ¿se requeriría licencia ambiental en este caso ante la CAR? Si los agroquímicos están catalogados como sustancia química peligrosa, sí, así sea temporal. Yo traté de meterme frente a la CAR con una temporalidad de un operador logístico. Le digo, es que el operador no va a hacer, simplemente la recibe y al otro día la manda, es temporal. No, me dijeron, no, señor, así sea, la temporalidad es subjetiva. Me contestaron y nos tocó tramitar licencia ambiental. Pero hay que determinar cuáles son las sustancias químicas que va a almacenar. Porque hay sustancias químicas que no son peligrosas y hay otras que sí son peligrosas. Entonces hay que determinar la peligrosidad de esas sustancias para saber si podemos obviar el trámite de licenciamiento ambiental. Otra pregunta, pues que nos realizan en el chat, cuando se habla de sustancias químicas, ¿únicamente se refiere a materias primas o también se incluye residuos de sustancias químicas para el tema pues, de requerir licenciamiento? No, es que hay almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y hay el almacenamiento de residuos químicos peligrosos. Los dos van cogidos de la mano. Por eso se requiere licenciamiento ambiental para las dos actividades. Ok, perfecto. No, creo que ahí hemos barrido la gran mayoría de las preguntas que hicieron. Había otra persona que insistió varias veces con su pregunta y es, ¿a partir de qué momento se considera almacenamiento o acopio? Hay una especie de vacío legal ahí, ¿verdad? Totalmente, completamente de acuerdo. Para mí, es decir, por eso digo yo, el almacenamiento debe tener un tema de permanencia. Por lo menos, por ejemplo, para mí un operador logístico, si bien es cierto, va a tener digamos, volumen almacenado, esas sustancias químicas van a estar temporalmente ahí, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque para el operador logístico no le conviene tener guardadas X cantidades de sustancias químicas. El operador logístico lo que requiere es recibirlas y sacarlas lo más rápido posible de la bodega para cumplir con la finalidad, distribuirlas rápidamente. Para mí esa temporalidad debería tener un punto de análisis para el licenciamiento o no. Cosa diferente es mantener un plan de gestión del riesgo. Eso es diferente a un licenciamiento ambiental. Pero para mí, sí, estoy completamente de acuerdo. La temporalidad o la permanencia debería ser un punto claro de
de análisis. Lo que pasa es que entramos en temas subjetivos. ¿Qué es temporal y qué es permanente? ¿Cuánto tiempo? O sea, si yo voy a mantenerla 24 horas o 48 horas, ¿cierto? La mercancía, eso no es permanente y no me genera un riesgo. O sea, yo creo que por eso la discusión no se ha abocado, pues, por ese tema, porque se nos vuelve un tema subjetivo. Pero yo creo que se podría mitigar o la discusión se podría zanjar diciendo, si usted es operador logístico, ¿cierto? No requeriría licencia. Si usted va a almacenarla permanentemente, como por ejemplo, para producir mi materia, mi producto final, pero yo sí voy a tener almacenado una cantidad de stock, ¿cierto? Durante 6 meses. Digamos, sustancias químicas peligrosas, urea, cualquiera de estas sustancias, ¿sí? Debo tener licenciamiento ambiental, pero si yo soy un operador logístico que la recibo, hoy la recibo y mañana llega el camión y se la lleva, para mí, en mi concepto, debe tener un plan de gestión del riesgo, ¿cierto? Debe tener unas instalaciones, pues, que obviamente mitiguen cualquier tipo de riesgo, pero no requeriría licencia ambiental. Como en el caso de los puertos, por ejemplo. Los puertos, algunos que tú conozcas, tienen licenciamiento ambiental para almacenamiento. Lo que pasa es que el puerto como tal requiere licencia ambiental. Entonces, para la actividad de almacenamiento, requieren licencia ambiental, la requieren. Ok. Pero un puerto seco, podemos hablar de un puerto seco, que la recibe la recibe y se la lleva. No, porque es un bodegaje temporal y no requiere licenciamiento. Ok, perfecto. Y pues con Sandrita te hacemos esta última pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un proyecto de almacenamiento que está ubicado en jurisdicción de más de una autoridad ambiental? ¿Quién sería esa autoridad competente para realizar ante qué autoridad entonces se debería hacer ese trámite de licenciamiento ambiental? Usualmente la colisión de competencias la define la ANLA. Entonces, la ANLA puede decir, es muy simpático porque dice, a ver, ¿qué corporación está, qué porcentaje de área o qué porcentaje de actividad está en una jurisdicción y qué porcentaje hay en otra jurisdicción? Si son 50-50, la ANLA puede decir, aboco conocimiento yo, o le doy conocimiento, o le doy competencia a la corporación tal. Pero no quiere decir que la otra corporación no deba estar enterada de lo que yo estoy haciendo. Entonces, es gravísimo. Es preferible que la ANLA sea la que asume competencia porque tengo que enviar el estudio de impacto ambiental a la corporación que diga la ANLA que es la competente, pero debo copiar a la otra. Y si hay requerimiento de información, entonces lo radico ante la competente, pero debo copiar a la otra. Entonces se me duplica el trabajo. Pero usualmente la ANLA es la que define esa colisión de competencias. Ok, perfecto. Y digamos que para cerrar, como para hacer seguimiento a una de las preguntas que planteaba Sandrita al inicio, nos dicen, ¿el permiso de uso de suelo se debe tramitar antes de la licencia ambiental? Sí, porque el uso del suelo es requisito para demostrar que sí estoy ubicado en un área en donde puedo desarrollar mi actividad industrial y pues requiero, hace parte de los actos previos para el licenciamiento ambiental. Porque le van a pedir uso de suelo, señor, no tengo. Mientras no traiga el uso de suelo, yo no le tramito la licencia ambiental. Ok, perfecto. Es el caso que yo les daba, Ana, es el caso que yo les daba del DMI, que tenemos licencia, tenemos uso de suelo industrial, parque industrial, ¿cierto? Y la corporación dijo, no, está sobre un DMI, pero mire, tengo el uso del suelo, está otorgado. Tengo licencia de urbanismo, tengo licencia de construcción. El parque está funcionando hace 15 años. No está en un DMI. Estamos en esa pelea. Ok, perfecto. No, pero usted es un abogado que todo lo puede, Superman. Entonces, seguro. A veces se me dificulta, como le digo yo al cliente, lo difícil lo hago ya, lo imposible me demoro un poquito, pero vamos muy bien. Vamos muy bien porque le demostramos a la corporación que las coordenadas del distrito de manejo integrado dejan por fuera el parque. Entonces ya, mire, nos habían dicho que ni siquiera analizaban el estudio de impacto ambiental.
nos contestaron eso. Cuando le llevamos el levantamiento topográfico del DMI, dijeron, no señor, tiene toda razón, vamos a estudiar, vamos a hacer el estudio, y nos dieron ya autoinicio de trámite. Al menos ya por lo menos tenemos algo ganado. Vamos a ver con qué nos salen más adelante, pero ya demostramos que estábamos fuera del DMI. Ok, perfecto. Javier, una última pregunta que nos hacen por el chat interno, y es, la persona indica que le han negado la licencia ambiental para almacenamiento 4 veces. Si existe un número máximo de intentos, No, o porque usted puede hacer. las Ok, veces que sea, sí, hay que mirar es por qué se la niegan. Hay que ok. mirar por qué se la niegan. O sea, seguramente está en algún área de especial protección, entonces ahí no la va a lograr nunca. Le va a tocar cambiar de sitio. Pero estoy especulando, no sé por qué se la niegan, ¿cierto? Si me da más elementos, podríamos saber por qué Bueno, se la le voy están a negando. decir que lo te contacte. Sí, para mirar porque no tiene lógica que se la nieguen 4 veces. No tiene Perfecto. lógica. Listo, no es más, Sandrita. Bueno, sí, digamos que ya no tenemos así como más preguntas. Entonces, aquí queríamos darte pues ya las gracias. Muchísimas gracias por compartir toda esta información, pues de mucha utilidad para las empresas. No sé si quisieras decir algunas palabras ya finales antes de No, pues despedirnos. muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los 50 asistentes que me tuvieron la paciencia de escucharme, a la orden en lo que requieran, en lo que necesiten. Estamos prestos pues para poderles ayudar y colaborar en lo que requieran. Para mí este tipo de espacios pues me encantan, Ana María lo sabe. Me encantan porque le dan una posibilidad de interactuar con las empresas y saber cuáles son las necesidades, sobre todo que si uno tiene la oportunidad de meterse en la reglamentación y la regulación de este tipo de actividades, pues es muy bueno saber las inquietudes de las empresas, porque es que en últimas los empresarios son los dolientes de estas cosas, y sacar uno leyes por sacar, como sucede en este país de leyes que no se cumplen, ¿cierto? Pues es muy difícil. Y adelantar la actividad industrial con toda esta normatividad que tenemos, tan absurda a veces, y como abogado lo digo, y Ana y yo tratamos de definir, ¿te acuerdas, Ana? Pasivos ambientales, ¿cierto? Sí. Y después de un trabajo gigantesco, el proyecto que venga vetado, después de un trabajo de verdad gigantesco, porque poner de acuerdo a 5 abogados, digo, a un par de abogados es más fácil cuadrar 5 micos para una foto que cuadrar a varios abogados en la definición, no más. Y los técnicos decían, no, esa definición es pura definición legal, ahí no hay nada técnico. Y fueron varias charlas y se logró una definición simpática, y no sé qué pasó con ese proyecto, Ana. Se murió. Pues sí, pues digamos que Por ahí sí, quedó. no, ahí quedó. Entonces a veces la normatividad de este país no obedece a las necesidades reales de los industriales y en general de las diferentes actividades, ¿cierto? Y ojalá uno pudiera pues socializarlas y adecuarlas para que fueran más ágiles y fueran un poquito más lógicas a veces. Básicamente eso, muchas gracias por la oportunidad, a la orden en lo que necesiten, y aquí estamos. Y ahí voy a hacer una cuñita, Sandra, si me permites, antes de tú finalizar, que digamos en Javier, y esto, digamos, lo digo a título personal y profesional, que lo conozco como el gran profesional que es en este tema de derecho ambiental. Entonces, si alguno de los participantes tiene alguna duda o inquietud que quiera profundizar en algún punto, pues en las memorias también les haremos llegar los datos de contacto de Javier, porque en verdad que es Iron Man en la materia. Y aunque nos regaña Sandrita y a mí porque lo metemos en cada cosa No, señor, por su no es tiempo que cierto. está bien apretado, pero No. siempre tiene esa disposición para compartir su conocimiento. Entonces, te lo agradecemos mucho.
No, con muchísimo gusto y a la orden para lo que requieran, los que nos están escuchando, lo que necesiten, con mucho gusto. Perfecto, entonces a Sandrita que la sacó Teams del evento, creo que ya volvió. Ya volví, me pude conectar. Ok. Sí, eso como que, ay, váyase un rato. No, aquí, bueno, yo quisiera darles de verdad las gracias a todas las personas eh, que se conectaron al webinar del día de hoy, y también pues les queremos recordar que ahorita el 25 de mayo iniciamos nuestro curso de investigación de accidentes mayores, muy enfocado en todos los temas que tienen que ver con el próximo decreto del programa de prevención de accidente mayor. Digamos que es uno de los elementos claves. También les recordamos que del 31 de mayo al 31 de junio se va a dictar el curso virtual de aspectos en salud para la planeación de la atención de emergencias con sustancias químicas de la empresa, el cual será ejecutado digamos, en asocio con el Consejo Colombiano de Seguridad. Entonces, pues ahí están cordialmente invitados. Y les recordamos nuevamente que diligenciar el formato de asistencia que siempre pues se ha posteado en el chat. Entonces, yo creo que pues no siendo más, muchísimas gracias.